Bueno, creo que ya estamos al aire, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con este foro. Ese es el foro Jimena Luna del Semillero de Investigación en Comunicación Científica. A todos les damos la bienvenida. Estamos muy felices de que nos estén acompañando hoy en este nuevo foro que titulamos Serendipia. ¿Qué relación existe entre un perro y la insulina? Entonces, a comenzar. Y les quiero contar que en el proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos con los que contamos actualmente, sabemos que son largos y además son costosos. También requieren inicialmente del desarrollo de una molécula y posteriormente verificar que no sean tóxicos a nivel celular o lo que se llama estudios in vitro, luego verificar que no sean tóxicos en animales de experimentación o pruebas in vivo y posteriormente requieren otros ensayos en seres humanos, es decir, 3 fases diferentes hasta llegar al mercado. Este proceso puede durar alrededor de 15 o 20 años. Si bien es el procedimiento que se utiliza usualmente en el campo de la farmacología, se han producido descubrimientos en el momento que menos se esperaba o cuando se analiza algo totalmente diferente. En esta conferencia les vamos a presentar algunos casos curiosos donde la casualidad, serendipia, como se titula este foro, terminó siendo una aliada importante en la industria farmacéutica. Hoy nos acompaña la profesora doctora Benjumea Gutiérrez, quien es investigadora del grupo de toxinología, y sí, toxinología, ya nos va a contar ahora qué es, y terapias alternativas y alimentarias de la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenida, profe. Estamos muy felices de que estés acá hoy con nosotros y te doy paso para que comencemos con este foro. Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes para todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes estos datos curiosos derivados del desarrollo de la investigación. Espero que con ellos los estudiantes del semillero y los asistentes se animen a realizar investigaciones y sea, digamos, un motivo de inspiración para ello. Voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundito. Me confirman si están viendo bien mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí, súper bien. Perfecto. Bueno, el título de la conferencia es Serendipia. ¿Qué relación existe entre un perro y la insulina? Vamos a ver que sí hay mucha relación, aunque no lo creamos, y vamos a ver un ejemplo de ello. Como lo dijo Manuela, entonces yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y pertenezco al grupo de investigación de toxinología y alternativas terapéuticas y alimentarias. Allí desarrollamos diferentes estudios de investigación. Somos un grupo amplio con diferentes quehaceres, principalmente con el tema de los venenos. Pero yo específicamente trabajo en actividades farmacológicas en búsqueda de nuevas sustancias con interés farmacológico derivado de plantas o últimamente también derivado de venenos de arañas. Entonces, inicialmente esta palabra serendipia, que es el título, digamos, de esta conferencia, fue acuñada desde el año 1754 por Horace Walpole. Él acuñó, digamos, esta palabra derivada de un cuento de hadas, escrito, digamos, por Michel Tramesino en 1557. Y Michel narraba, digamos, la historia de 3 príncipes, se llamaban los príncipes de Serendip. Y estos 3 príncipes, digamos, decidieron salir de su zona de confort y digamos, a divagar por el mundo y a tener, digamos, nuevas experiencias. Y dentro de ellas se encontraron muchas cosas o muchos problemas que tenían que resolver. Y en el libro pues narran que las resolvieron por la casualidad, digamos, o por la serendipia.
y las cosas, digamos, le salieron muy bien. Y de ahí entonces que Horace Walpole acuñara el término de serendipia. Hoy entonces, en día se utiliza mucho, digamos, este término para indicar, digamos, las cosas que se encuentran por casualidades, digamos, de la vida. Y dentro de ellas, digamos, el desarrollo de los medicamentos. Aunque, digamos, todos sabemos, como explicó Manuela al principio, que el desarrollo de los fármacos necesita, digamos, un proceso bastante largo y tedioso, en el cual se requiere, digamos, utilizar metodologías y herramientas importantes para el desarrollo de un fármaco. Vamos a ver que realmente no es, digamos, tanto la serendipia. Entonces, yo le iba a pedir acá al señor Carlos, a través, digamos, de las preguntas que tenemos, los polls, para que ustedes me den como esa idea de qué piensan de estas tres preguntitas que yo les tengo. Y así generamos también un poquito de interacción y de participación de las personas que nos están escuchando. Entonces, por favor, me avisan si ya le pueden entonces poner las preguntas a los asistentes y cuando estén listas. Aún no se ven, pero creo que ya casi. Ok. Mientras tanto, ¿nos puedes contar algo sobre, algo más adicional sobre por qué elegir este tema, dentro de todos los que se podrían conversar en farmacología o en el tema de farmacia? Ok, entonces vamos avanzando. Mientras entonces don Carlos nos comparte las preguntas. Una palabra que utilizamos mucho en América Latina y nosotros acá en Colombia para describir esa palabra serendipia es la palabra chiripa, ¿cierto? Chiripa o casualidad. Entonces, para que tengamos también en cuenta eso. Bueno, entonces, en cuanto a primero, pues el desarrollo de fármacos, quisiera como recordarles que el proceso de investigación y desarrollo de los fármacos requiere, digamos, un trámite bastante largo, en el cual se incluyen o se divide, digamos, en dos grandes fases, que son los estudios preclínicos y los estudios clínicos. Perdón que acá hay un errorcito en esta palabra. Y estos estudios preclínicos entonces incluyen los ensayos in vitro, o sea, todos los ensayos que se hacen a nivel celular. Luego unos ensayos que son in vivo, o sea, que utilizan ya animales, diferentes animales de experimentación para poder, digamos, encontrar en esa molécula algunos efectos, digamos, terapéuticos. Posteriormente, cuando se pasa, digamos, esta primera etapa de esos estudios preclínicos, entonces empezamos a recorrer todos los estudios clínicos, que son los estudios que hacemos en seres humanos. ¿Listo? Entonces, estos estudios en seres humanos se dividen en varias fases. La fase 1 se hace en poca cantidad de individuos que no tengan ninguna enfermedad, que son sanos. Y luego los ensayos en fase 2 que ya son, digamos, individuos que tienen la enfermedad para la cual el medicamento, digamos, va a ser indicado o está siendo estudiado. ¿Listo? Y luego, si se van teniendo buenos resultados con estos ensayos, pasan a una tercera fase en la cual se aumenta, digamos, el número de individuos que tienen la enfermedad en, digamos, una población que sea más variada y en la cual podamos encontrar, digamos, un efecto terapéutico. Y los buenos resultados que nos den en esta fase, entonces nos van a llevar ya a que el medicamento o, digamos, la nueva sustancia salga al mercado. Y esta se llama la fase 4 o la fase de comercialización. En él ya se van a detectar de pronto algunos efectos adversos que no se han detectado en esas fases, pero digamos, esto nos va a, digamos, dar cuenta de, digamos,
nos garantiza, digamos, que esos fármacos sean seguros y además también que sean efectivos para la enfermedad que se está estudiando. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros llamamos como un diseño racional. Todas las investigaciones deben llevar, digamos, como este proceso. Y miren que son procesos demasiado largos, son procesos que duran entre 15 y 20 años. Entonces, digamos, relacionando con lo que hablábamos al principio, con el hecho de la serendipia o la casualidad, digamos, esta metodología nos puede, digamos, dar cuenta de los seguros y eficaces que son, digamos, los fármacos que tenemos hoy en día. Solo que obviamente algunos de ellos, entonces, han sido, digamos, encontrados por pura casualidad, por pura serendipia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que es muy importante, digamos, algunas de las observaciones que hicieron esas personas que estaban realizando las investigaciones. Ellos, digamos, ya estaban realizando un proceso de investigación en muchos de los casos, pero ese ojo, digamos, clínico ayudó a poder resolver de una manera adecuada el desarrollo de muchos medicamentos. Y esas observaciones pues llevan a consecuencias que son sorprendentes realmente. Y recordemos entonces a todas esas consecuencias sorprendentes de esas observaciones o de esas chiripas que nosotros llamamos, entonces le pusimos el nombre de la serendipia. Y obviamente entonces vamos a empezar a contar algunos de esas chiripas que se han encontrado, digamos, en el desarrollo de los medicamentos. Y obviamente teníamos que empezar con la penicilina, que yo creo que todos hemos escuchado hablar de ella, cómo fue el desarrollo de esa penicilina y cómo fue el descubrimiento de ella. Y acá les dejo, digamos, esta frase de Alexander Fleming para que ustedes mismos la lean. Entonces, la historia comenzó cuando él estaba buscando o estaba tratando de desarrollar un nuevo fármaco para el tratamiento del Streptococcus aureus. Y en un verano, él tenía que salir a vacaciones y él olvidó o dejó olvidadas, digamos, unas placas de Petri y se fue de vacaciones. Cuando llegó, entonces él encontró un moho en el cual, digamos, alrededor no estaba creciendo el estafilococcus. Y de allí, digamos, de ese caos o de ese desorden, de no haber lavado adecuadamente esas placas y obviamente pues otros factores que ayudaron como que la placa no se incubó a 37 grados y la temperatura, digamos, estaba más o menos a 12 grados, ayudó, digamos, a que se encontrara, digamos, este maravilloso descubrimiento. Esto le dio a él digamos que le otorgaran el premio Nobel en 1925 y obviamente pues esto revolucionó el tratamiento de las enfermedades infecciosas de ahí en adelante. A día de hoy obviamente la penicilina ya se conoce su estructura química, se conoce muy bien su mecanismo de acción, qué es lo que hace, digamos, en esa barrera, en esa membrana de la bacteria, cómo inhibe unas enzimas que se llaman transpeptidasas y de esa manera él produce lisis de esas bacterias y las podemos, digamos, eliminar. Listo. Acá no vamos a ahondar mucho, pero es para que tengan idea, digamos, de cuántos tipos de diferentes de penicilinas se han desarrollado a día de hoy. Cómo, digamos, se ha ido avanzando en temas que inicialmente las penicilinas producían demasiado dolor y tenían tiempos de vida media muy cortos, o sea, sus efectos duraban poco tiempo, y cómo se empezaron, digamos, a desarrollar otro tipo de sustancias que producían menos dolor o que tuvieran tiempos de vida media más largos, como la penicilina benzatínica. Y luego también el desarrollo de la vía oral, que es una vía, digamos, más fisiológica para nosotros administrar medicamentos que una vía inyectada. Y luego otro tipo de penicilinas que ampliaron su espectro, es decir, que lograron matar una mayor cantidad de bacterias
como por ejemplo estafilococos o pseudomonas, y cómo cada una, digamos, fue teniendo, digamos, unas mejores capacidades y una mejor especificidad. ¿Listo? Obviamente, pues el principal problema de los antibióticos, y a día de hoy lo sigue siendo, es la resistencia que generan las bacterias contra estos antibióticos, pero también se han desarrollado sustancias que inactivan esas enzimas que se llaman beta-lactamasas y pueden, digamos, darle una mayor efectividad a estos medicamentos y una mayor protección contra esas beta-lactamasas. Estas, digamos, son las enfermedades para las que se usan a día de hoy, ¿cierto? Vemos que es un amplio, digamos, espectro de enfermedades para las cuales a día de hoy se utilizan, lo cual es, digamos, maravilloso pensar que años atrás, por, digamos, un error Fleming, se encontró, digamos, una sustancia que a día de hoy todavía se utiliza para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Muy bien, y vamos a empezar con otro ejemplo, digamos, de serendipia, que se descubrió con la insulina. Sabemos que la insulina a día de hoy también se utiliza para el tratamiento de la diabetes y la llamamos el mejor amigo del hombre, y ese es el título de nuestra conferencia, porque todo empezó también con un perrito. Vamos a ver que, digamos, los inicios del descubrimiento de la insulina, vamos a ver que han pasado muchos años y mucho tiempo a lo que tenemos a día de hoy, fue por la observación, digamos, de unos investigadores en los cuales unas mosquitas rodeaban la orina de un perro. Entonces ellos empezaron a descubrir por qué, digamos, ahí en la orina se encontraba, digamos, esa sustancia que atraía esas moscas, y finalmente, digamos, como para resumir un poco, se empezaron a desarrollar, digamos, muchas sustancias y muchas, digamos, cadenas para el desarrollo y, digamos, el encuentro de la insulina. Por acá veo que ya llegó la votación. No sé si ustedes también entonces la están viendo en pantalla. Veo que no hay, digamos, como respuestas, entonces Es vamos a que darle. creo que ha habido un problema porque no hemos podido votar. Ah, no me digas. No, no es falta de voluntad. Bueno, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. De todos modos, después podemos al final opinar quienes quieran hablar. Entonces, se empezó a descubrir que probablemente, digamos, era una sustancia que era producida en el páncreas. Y en 1847, entonces, Langerhans empieza, digamos, a describir unas células que eran monocitos poligonales y homogéneas, y que se desconocía, digamos, su función, y él, digamos, empezó a descubrir que esto podía tener alguna relación. Luego, en 1889, Mikoski y Merin, unos médicos alemanes, extrajeron entonces del páncreas de un perro sano, y ellos encontraron que en el páncreas era que se derivaba, digamos, esta sustancia que ya Langer había, digamos, descrito en 1847. Y luego, más adelante, Gustave Edouard Laguesse fue el que descubrió que de allí, digamos, en esos islotes pancreáticos se secretaba algo, ¿cierto? Todavía no habían, digamos, como descubierto bien la estructura de la insulina. Y luego, digamos, quien más aportó, digamos, en el desarrollo fue Banting. Digamos, después de Fleming, los principales, digamos, ejemplos que tenemos de desarrollos en esa época de fármacos, y Best, que era su ayudante, era un estudiante de medicina. Y ellos empezaron a descubrir y encontraron, digamos, cómo la insulina era esa sustancia que se secretaba del páncreas y que era la que controlaba, digamos, nuestro azúcar, ¿cierto? Nuestro azúcar en sangre. Obviamente tuvo la ayuda de Magleo, que le ayudó, digamos, a la purificación de la insulina, y por ello ellos dos recibieron el premio Nobel en 1923. No se lo otorgaron a Best porque él era en esa época, digamos, un estudiante.
Entonces, esta es, digamos, otro ejemplo importante de cómo una observación puede llegar al desarrollo. Pero notemos que han pasado muchos años y que tuvieron, digamos, que hacer muchos experimentos para poder llegar a ello. Igual a día de hoy, entonces ya se conoce súper bien esa estructura de la insulina, se conoce cómo llega, digamos, a nuestro cuerpo, a nuestros receptores y genera diferentes tipos de señalización para poder controlar el azúcar en sangre. Listo. Acá tenemos algunos ejemplos de diferentes insulinas, ¿cierto? Antes, digamos, eran extraídas, por ejemplo, son de carácter sintético, van a tener, digamos, menos reacciones alérgicas. Y obviamente, como vemos aquí en esta figura, podemos ver que hay unas que son de acción más corta, cuando yo necesito, digamos, controlar el azúcar de forma rápida, o otros que tienen, por ejemplo, acciones mucho más largas, las cuales me van a evitar que yo esté pinchándome la insulina varias veces al día. Y digamos a día de hoy también se están desarrollando, digamos, muchos diferentes tipos de administración de esta insulina, porque para los pacientes es muy delicado, digamos, aplicarse todo el tiempo, digamos, estas inyecciones. Hay pacientes que se tienen que aplicar 2 y 3 veces al día dependiendo del tipo de insulina. Y esto puede generar en ellos, por ejemplo, una lipodistrofia, que, digamos, ellos no tienen la precaución de aplicarse la insulina en diferentes partes del cuerpo. En la piel se pueden empezar a generar unas malformaciones, unos endurecimientos. O también reacciones alérgicas se pueden llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, a día de hoy, digamos, se están desarrollando muchísimas formas de administración, incluso una que sea, por ejemplo, vía oral o vía inhalatoria. Y luego también hay diferentes tipos de jeringas que ayudan a facilitar, digamos, la dosis exacta para no causar reacciones adversas como, por ejemplo, la hipoglicemia, o sea, el contrario de lo que yo estoy buscando, que es que baje el azúcar en sangre. Y, digamos, todo esto a partir de la observación de la orina de un perro muchos años atrás. Entonces, es maravilloso ver cómo podemos llegar. Vamos entonces con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es la warfarina y lo hemos titulado La peor amiga de las ratas y ya vamos a ver, digamos, por qué. La warfarina se empezó, digamos, a descubrir en el año 1920 y 1922. En esta época empezaron a observar, tanto en Estados Unidos como en Canadá, cómo, digamos, el ganado sufría muertes por sangrado. Entonces, obviamente, empezaron, digamos, algunos investigadores, y aquí tenemos a Frank Schofield, cómo él encontró que el heno de una planta que se llama Mellitus officinalis, que se llama falso trevo dulce, estaba contaminando, digamos, los alimentos de este ganado. Después de, digamos, mucho tiempo, empezaron a encontrar que, digamos, esas hojas o esa contaminación que ellos tenían de esas hojas producía, digamos, una disminución de la protrombina. Esa disminución de esa protrombina es, digamos, una sustancia que nosotros tenemos en nuestra sangre que ayuda, digamos, a formar los coagulitos que nosotros tenemos en sangre, ¿cierto? Que tengan, digamos, un equilibrio, digamos, en que no vayamos a tener un sangrado y que, digamos, tengamos una coagulación, digamos, adecuada. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos un dedito con un cuchillo, inmediatamente se empiezan a generar en nuestro cuerpo una agregación plaquetaria y una coagulación para formar ahí un trombito, digamos un polímero de fibrina, para que no nos vayamos a desangrar, ¿cierto? Y en ellos ese papel de la protrombina es fundamental para formar esa protrombina, para formar el fibrinógeno y la fibrina. Listo. Entonces ellos descubrieron a raíz de esa observación, digamos, esta disminución de esa protrombina y luego al final, en 1940, estos investigadores Lick y Campbell pudieron aislar entonces de esos cultivos la cumarina.
Y luego observaron que por oxidación, digamos, de esas hojas y agregando formaldehído se formaba el dicumarol. Entonces, este, digamos, fue el primer anticoagulante que se descubrió en 1940 y que en sus inicios no tenía, digamos, usos terapéuticos en seres humanos, sino que se usó para matar, digamos, las plagas de roedores que invadían las ciudades. Listo, ellas morían desangradas. Y luego en 1955 fue introducida entonces ya para seres humanos, obviamente, digamos, por esa capacidad de evitar que se coagulara, digamos, la sangre, tiene, digamos, efectos terapéuticos como disminuir, digamos, ese riesgo de sufrir trombosis, tanto en venas o en pulmones, o en pacientes, por ejemplo, que tienen arritmias cardíacas y que es muy fácil que se forme un coágulo. Entonces, para todas estas enfermedades, a día de hoy todavía la warfarina se utiliza en clínica. Tiene muchísimas reacciones adversas. Es difícil, digamos, estabilizar el INR. ¿Esto qué significa? Que, digamos, este medicamento puede producir hemorragias muy fácilmente. Es decir, que así como tiene ese efecto terapéutico de evitar que se forme un coágulo, es muy fácil que también se pueda producir una hemorragia y eso debe tener un control específico con la dosis y con un seguimiento que se hace con un examen que se llama INR. Entonces, a pesar de que a día de hoy se utiliza, se han desarrollado también a partir de allí nuevos fármacos que ayudan, digamos, a controlar la formación de esos trombos. Link también descubrió este mismo que la vitamina K contrarresta el efecto de la warfarina. También por observación, él empezó a mirar que algunos pollos que tenían, digamos, en sus granjas, por carencia de un alimento específico en la dieta, les producía hemorragia. Y después descubrió que ese alimento entonces era la vitamina K. Y la vitamina K hoy en día es un antídoto contra, digamos, la intoxicación por warfarina. Cuando hay demasiada hemorragia, la vitamina K ayuda, digamos, a controlar nuevamente los valores normales. Igual como vimos con la insulina, entonces a día de hoy hay bastante desarrollo de nuevos fármacos, por ejemplo las heparinas, y cada vez, digamos, las hacen de menor peso molecular. Acá podemos ver como una cadenita de una heparina que no es fraccionada y cómo vamos viendo que se va bajando ese peso molecular, si hay, digamos, de tamaños más pequeños, incluso pentasacáridos, que igual van a llegar a sus sitios de acción, como vemos acá en esta figura, y van a producir ese efecto anticoagulante, obviamente con menos reacciones adversas. Y llegamos, digamos, llegando, digamos, a sitios más específicos. Muy bien, aquí vamos para otro ejemplo, que es la quinina. La quinina fue, digamos, inicialmente descubierta también por, digamos, la observación en el siglo XVII. Acá vemos una figurita de un indígena que está tomando, digamos, agua de un pozo y este pozo tiene al lado, digamos, un árbol. Ese árbol es la Cinchona officinalis, que se conoce con el nombre de quina, y él sintió, digamos, un sabor amargo en ese agua que se tomaba. Este indígena padecía malaria y obviamente uno de los síntomas principales es la fiebre, pues aparte de otros muchos, y él empezó a ver que se bajaba la fiebre cuando se consumía esa agua con ese sabor amargo. Obviamente, pues pararon muchos años hasta que en 1630 entonces se logró descubrir, digamos, la quinina. Obviamente todo este conocimiento fue transmitido a quienes colonizaron, digamos, en esa época con la avenida Colón de Colón América. Y se empezó, digamos, el descubrimiento final en 1820 de la quinina. Se aisló, digamos, de la corteza de este árbol y quienes lo hicieron pues fue Joseph Pelletier y Joseph Bien-Aimé-Caventou. La quinina hoy en día también se utiliza para cepas resistentes a la cloroquina, que es, digamos, el tratamiento ideal para
malaria, Plasmodium, Falciparum, pero sin embargo vemos que también tienen muchísimas reacciones adversas, se debe controlar, digamos, bastante su uso y también se han derivado algunos sintéticos que también tienen actividades antiarrítmicas. Bueno, vamos a entrar, digamos, como a una segunda parte, digamos, de usos que son no buscados. Es decir, ahora todos los ejemplos que hemos visto son de desarrollos de observaciones o de casualidades, pero también sucede que cuando estamos buscando, digamos, unos medicamentos, nos damos cuenta que de pronto pueden servir para otra cosa. Entonces, esta es, digamos, como una segunda parte ya de efectos que no son buscados. Y tenemos la pregunta de si los efectos secundarios son buenos. Todos tenemos la idea de que los efectos secundarios o los efectos adversos de los medicamentos son malos, pero obviamente cualquier sustancia que tenga un efecto terapéutico nos puede también generar un efecto adverso. Lo importante es que estos efectos adversos obviamente no pongan en peligro nuestra vida y que sea mayor el beneficio que tenemos por tomar este medicamento que el riesgo. Entonces, digamos, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar que un fármaco que se utilizaba para una cosa sirva para otra? Entonces, vamos, digamos, a hacer un pequeño repasito, un pequeño, digamos, abrebocas para poder entender cómo es que se han descubierto estos fármacos con un poquito de fisiología. Nosotros sabemos, no nos asustemos con esta, digamos, diapositiva que tiene muchas letritas, pero lo vamos a resumir en que nosotros tenemos sistemas que controlan, digamos, diferentes funciones de nuestro organismo. Y acá tenemos el ejemplo, digamos, del sistema simpático y el sistema parasimpático. Vemos que nosotros tenemos irrigaciones de estos sistemas simpático y parasimpático en diferentes partes de nuestro cuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, los ojos, las glándulas salivares, los pulmones, etcétera. Y como ellos son controlados por diferentes neurotransmisores y por en diferentes receptores, diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces vemos que a nivel de ojos, entonces puede haber, digamos, unos efectos que por este lado pueden ser contrarios por el sistema parasimpático, que a nivel de corazón, por ejemplo, ellos pueden producir reacciones que son, digamos, de tipo excitatorio, mientras que, por ejemplo, por este lado son de tipo inhibitorio, que tenemos este signo negativo. ¿Listo? ¿Y cómo puede esto, obviamente, demostrar que nuestro cuerpo, digamos, se mantiene en un equilibrio? Y que muchos medicamentos pueden, digamos, llegar a este tipo de receptores y controlar, digamos, algún problema de salud que nosotros tengamos a nivel cardíaco, ¿cierto? Entonces, esto nos puede explicar que una sustancia que, digamos, llegue a unos receptores que nosotros queremos controlar, por ejemplo, una taquicardia, por otro lado, nos pueda producir, por ejemplo, algunos efectos a nivel ocular, algunos efectos a nivel pulmonar, algunos efectos, por ejemplo, en vejiga o en órganos reproductores, ¿cierto? Porque en todos estos órganos nosotros vamos a tener de esos mismos receptores que hay en el corazón y que nos van a producir unos efectos diferentes en cada uno de los órganos. Listo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el sistema endocannabinoide, que ahora, digamos, está tan de moda, digamos, toda la investigación que tenga que ver o esté relacionada con el cannabis para uso medicinal. Y vemos también cómo a nivel, digamos, de nuestro cuerpo tenemos muchísimos receptores cannabinoides que son denominados receptores CB1 y receptores CB2 y pueden, digamos, llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo y generar, digamos, estímulos y efectos diferentes, ¿cierto? Vemos cómo, por ejemplo, ellos pueden tener efectos en la memoria, en el pensamiento, listo, en la motivación. Entonces vemos que un fármaco que de pronto nos puede ayudar a aumentar el apetito, como pasa, digamos, con unos cannabinoides que están aprobados para aumentar el apetito, por ejemplo, en pacientes con VIH-Sida que han perdido peso, pues como reacción adversa pueden tener, por ejemplo, problemas de memoria o, digamos, como ya sabemos muy bien, la psicoactividad, ¿cierto?
tendencia a tener esa psicoactividad. Entonces, eso explica por qué algunos medicamentos obviamente presentan esos efectos y cómo también nos pueden servir como efectos terapéuticos para otro problema de salud que tengamos. Y acá tenemos ese primer ejemplo, que es el sildenafil, que digamos todos lo conocemos por su nombre comercial, por el Viagra, que es digamos elaborado por Pfizer, laboratorios Pfizer, y que realmente ellos estaban buscando un medicamento para el tratamiento de la angina de pecho. En la angina de pecho ocurre, digamos, un dolor bastante fuerte por falta principalmente de oxígeno a nivel sanguíneo y es derivado obviamente de problemas que tenemos, digamos, a nivel cardiovascular. Entonces, se requiere que en esas venas circule mayor cantidad de sangre y haya mayor oxígeno, digamos, en esa sangre para no tener ese dolor. Entonces, ellos estaban buscando fármacos que inhibieran una enzima que se llama fosfodiesterasa 3. Esa fosfodiesterasa 3 aumenta, digamos, la cantidad de AMP ciclo que tengamos y lo que produce finalmente es vasodilatación de las venas y arterias. De esa manera, teniendo más vasodilatación, vamos a tener una mayor oxigenación a nivel cardiovascular. Pero cuando ellos estaban haciendo, digamos, esos ensayos clínicos, encontraron que, digamos, a nivel del órgano reproductor masculino, se empezaron a producir erecciones obviamente sin ningún estímulo. Entonces, de aquí se desarrolló, digamos, un fármaco que a día de hoy es bastante útil, digamos, para la disfunción sexual, teniendo pues también precauciones porque puede tener, digamos, problemas a nivel cardiovascular por ese mismo mecanismo de acción que tenemos, que les comenté anteriormente. Otro ejemplo, digamos, de efectos secundarios es el minoxidil. El minoxidil, entonces, es un fármaco que inicialmente se empezó a buscar o, digamos, a utilizar para tratamientos a nivel cardiovascular, problemas cardiovascular, pero después se utiliza para la pérdida de cabello. Vamos a mirar. Entonces, los investigadores estaban buscando un nuevo fármaco entonces para la hipertensión arterial severa, listo. Y estaban estudiando este fármaco que se llama minoxidil. El minoxidil a día de hoy se utiliza para la hipertensión arterial severa, todavía se utiliza, pero cuando ellos estaban haciendo esos ensayos, empezaron a encontrar que en hombres que tenían ya pérdida de cabello de carácter hereditario, se empezó a aumentar el cabello. A esto se llama hipertricosis. Y de ahí entonces ellos empezaron, digamos, a desarrollar un nuevo fármaco que se utiliza para la caída de cabello, se utiliza de manera tópica, ¿cierto? Que hay, digamos, mucha diferencia en administrar un fármaco por vía sistémica que por vía tópica. Obviamente, pues la idea es que cuando se utiliza de manera tópica no se absorba el medicamento y no genere, digamos, hipotensión. Entonces, este fármaco, como les dije, se utiliza a día de hoy para hipertensiones que sean graves y también para la caída del cabello. Aún no se conoce muy bien qué es lo que hace en el folículo capilar después de tantos años de descubrimiento, pero sí se sabe que el efecto no es permanente, o sea, mientras lo estés usando, el cabello está creciendo, pero cuando se suspende, hay pérdida de ese cabello. Listo. Entonces, digamos, esto es muy bueno para las personas que tienen calvicie y que obviamente deseen, digamos, esa apariencia. Luego tenemos otro fármaco que es la piperacina. La piperacina, entonces, vamos a ver que es un fármaco antihelmíntico, sirve para matar el helmintos. Pero inicialmente en el siglo XIX se buscaba un fármaco que sirviera para la gota. La piperacina se estaba investigando porque, digamos, la hipótesis de los investigadores era que esta piperacina formaba, digamos, una sal soluble con el ácido úrico y se podía ayudar a eliminar el problema de la gota, que es un problema que produce bastante inflamación y dolor, digamos, en los extremos de las piernas. Digamos, buscaba como por ese mecanismo disminuir esa inflamación y disminuir el dolor. Pero en los ensayos que se hicieron, pues no encontraron muy buenos resultados para la gota,
pero en un farmacéutico, digamos, que estaba realizando esta investigación, que fue Goodwin, observó que muchos de estos pacientes no tenían, digamos, parásitos. Iban disminuyendo en la cantidad de parásitos y se empezó ya a desarrollar una investigación para mirar la capacidad antihelmíntica de este medicamento y, digamos, se logró desarrollar un antihelmíntico eficaz que a día de hoy se utiliza regularmente para matar este tipo de helmintos. Entonces, en conclusión, no sé ahorita qué pensarán los asistentes, pero eran como las preguntas que les estaba haciendo en la encuesta. Es que el espíritu, digamos, de observación que tenemos los seres humanos es maravilloso. Hay unas personas obviamente que lo tienen mucho más desarrollado y otros que somos un poco más disparatados. Pero miren cómo una mera observación, como nos pasó con el perrito, puede llevar al descubrimiento de un fármaco que es maravilloso para una enfermedad grave como la diabetes. También que es increíble, digamos, como saber que sustancias que se descubrieron siglos atrás todavía se utilicen hoy en la práctica clínica. Entonces es una cosa sorprendente, nunca me deja de sorprender. Lo otro es que la motivación que les quiero dejar, digamos, en cuanto a la investigación, los que apenas están en el semillero, apenas están empezando a investigar, es que puede que muchas de las cosas que ustedes estén desarrollando hoy en día, digamos, tímidamente en sus laboratorios, puede que muchos años después sea un gran descubrimiento para el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, no podemos desfallecer, así digamos, no encontremos buenos resultados ahora. Y que el azar realmente no produce medicamentos, ¿cierto? Lo importante es seguir ese método científico acompañado, digamos, de un buen poder de observación que, digamos, nos lleve a un desarrollo de medicamentos, en este caso de medicamentos seguros y eficaces para resolver muchos problemas de salud. Entonces, esto era lo que les tenía, digamos, para compartir el día de hoy. No sé si alguien, digamos, tiene alguna pregunta. Profe, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos que por lo menos yo no tenía conocimiento de un montón, y es cierto que a veces tenemos las cosas de pronto muy cerca de nosotros y no por no precisamente tenerlos en cuenta. Entonces, qué chévere. Vamos a darle entonces paso a las preguntas, a todas las inquietudes que tengan los participantes, y para eso quiero invitar a las personas que nos están acompañando para que enciendan sus micrófonos y hagan todas las preguntas que tienen alrededor a la profedora, que sé que ella encantada estará de contestarlas. Por ejemplo, los panelistas que nos suelen acompañar, como la profe Carmenza, el profe José, que hagan esas preguntas difíciles que suelen hacer siempre. Miguel también tiene una. Sí, por acá Miguel levantó la mano, entonces adelante. Profe, muchísimas gracias por por la presentación. Antes que nada, pues de verdad que nos deja con con la boca abierta de tantísimas cosas y tan interesantes que nos cuentas el día de hoy. Y bueno, más que todo, te quería preguntar en relación al tema de la farmacología, pues uno ve como que hay como cierto miedo, cierto temor de la población en general, pues cuando uno les pregunta como sobre los medicamentos. Y me gustaría como preguntarte es sobre cómo podríamos lograr que las personas confíen más en los fármacos, cómo podríamos acercarlos un poco más a que dejen ese temor atrás, porque realmente es una ciencia y está bien fundamentada, pero quién sabe ellos qué tendrán en la mente y muchas veces llegan a confundirse. Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante, máxime cuando digamos el semillero que ustedes tienen de investigación de comunicación científica puede hacer, digamos, cosas maravillosas en divulgación, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante dar a conocer, digamos, a los pacientes
todo lo relacionado con el medicamento. Nosotros en la carrera de tecnología en regencia de farmacia y de química farmacéutica, digamos, enseñamos mucho, digamos, a los estudiantes el tema de poder conocer bien los medicamentos, explicarle al paciente, por ejemplo, cómo se los debe tomar, qué efectos puede sentir, que, digamos, los cuente, digamos, al médico o a su farmacéutico de confianza, qué está sintiendo para, digamos, poder tener primero un buen efecto terapéutico, un buen cumplimiento de la terapia y no abandonarla, como nos cuenta Miguel, de muchos pacientes que no se toman los medicamentos porque se presenta algún efecto adverso. Y lo otro también es, digamos, de vigilar los efectos adversos que tienen los medicamentos. No podemos negar que ellos pueden presentar muchos efectos adversos y que algunos son graves, pero obviamente cuando un medicamento sale al mercado, siempre se sopesa ese riesgo-beneficio, ¿cierto? Es más el beneficio que me va a dar, pongamos como pasó con la penicilina, de matar una bacteria que me puede matar a mí, a, digamos, soportar algún efecto adverso, como ocurre, por ejemplo, a nivel gastrointestinal con las penicilinas, ¿cierto? Entonces, lo importante es como advertir al paciente qué se está tomando, qué puede sentir, y para que el paciente conozca, digamos, el medicamento, ¿cierto? No, no dárselo así, la bolsa cerrada y que él se vaya para la casa. Entonces, es muy importante esa educación. Entonces, por eso la tarea de nosotros los farmacéuticos es muy importante y también de los semilleros para dar a conocer esto. Profe, por acá José también tiene la mano levantada, entonces le invitamos a que prenda el micrófono y nos comente su pregunta. Hola, hola, buenas tardes. Primero que todo, para agradecer a Dora por la excelente exposición, por la charla, muchísimas gracias y un montón de cosas que yo tampoco sabía. La de los perritos la había escuchado, pero todas las otras de las pobres ratas desangradas en las alcantarillas, esa sí no la había escuchado yo. La pregunta mía va en el sentido de la serendipia. Pues no sé muy bien exactamente cómo formularla, pero la cuestión es que hay veces creo que nos cuentan la historia, ¿cierto? Y ese es un enfoque muy, ¿cómo decirlo? Muy clásico en la historia de la ciencia, con los casos exitosos, ¿cierto? Pero vos sabés de pronto cuántos casos fallidos hayan partido de una observación, por ejemplo, similar a las que vos estabas citando, ¿cierto? Observaciones de la naturaleza que podrían haber dado en un caso, digámoslo, de éxito para utilizar esa frase de lugar común, y que a la hora de la verdad terminaron fue precisamente en cosas que no servían para nada. Bueno, José, primero pues agradecerte la presencia y obviamente pues la de todos los participantes y por la pregunta. Realmente no tengo como recopilada esa información, pero calculo que deben ser muchísimas, deben ser millones. Y digamos, más a día de hoy que realizamos, digamos, tanta investigación y que nos proponemos, digamos, un objetivo, pero cuando vamos buscando resultados vemos que realmente no son, ¿cierto? No es lo que buscábamos. Y yo creo que deben haber muchísimos millones de ejemplos al respecto. Pero yo creo que lo importante es no desfallecer, no tirar la toalla. Puede que no nos sirva, digamos, el medicamento que estábamos buscando para una cosa, pero yo creo que la idea es como tratar de buscar, digamos, por qué no funciona, el porqué de las cosas, realizando, digamos, otras investigaciones diferentes, buscando otros usos farmacológicos, etcétera. Entonces, también sucede mucho, digamos, profesor José, en el caso, digamos, de la búsqueda de medicamentos, que cuando buscamos un efecto puede que el medicamento lo tenga, pero también sucede que se presentan efectos adversos graves que no sopesan, digamos, el riesgo de utilizar ese medicamento, incluso hasta causar la muerte. Entonces, también sucede mucho eso. De fármacos que creemos que nos pueden servir para una enfermedad, pero que realmente su perfil de seguridad es bastante, digamos, controvertido. Así que muchas gracias por la pregunta.
Bueno, muchas gracias a los dos. Por acá veo que también la profe Carmenza tiene la mano levantada. Entonces, adelante, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí, Manuela? Sí, Sí, muy bien. señora, súper bien. Bueno, es más que todo como un aporte relacionado con la serendipia. Dora habló de la quinina. Por muchos siglos, diría yo, el proveedor de quinina en el mundo fue América. Y en el siglo XVIII y XIX, Europa estuvo empeñada en sintetizar quinina para dejar de depender de los árboles americanos que además debían viajar en barco desde América hasta Europa para poder dar la provisión de quinina. Y resulta que un químico, un muchachito muy joven de unos 18, 19 años, estaba trabajando con otro mayor buscando la síntesis de la quinina, precisamente para eso, para dejar de depender de América. Y buscando la quinina, trabajando a partir de anilina en una época en la que no se conocía lo que sabemos hoy de la estructura de las moléculas, lo que encontró fue el primer colorante sintético que se llama el color malva de Perkin. Ahora nosotros identificamos el malva como con un verde, pero en ese momento el malva era un púrpura. Traigo esto a colación pues por el hecho de que es un caso de serendipia relacionado con la quinina, que ya Dora nos contó acerca de esta molécula. Entonces, este muchacho a los 25 años, Henry Perkins se llama, el que encontró por azar el colorante de malva, a los 25 años estaba rico y se retiró y fue muy, muy próspero debido a ese invento que no estaba buscando. Y hay otro caso que sí es muy dramático, que también podría considerarse algo no buscado, pero que fue catastrófico, y es el caso de la talidomida. Yo no sé qué tantos conocen la historia de la talidomida, que fue una catástrofe a nivel mundial que ocurrió en los años 60 del siglo pasado. Se estaba buscando una droga que sirviera o que fuera útil para los mareos y las náuseas de las mujeres embarazadas en los 3 primeros meses del embarazo. Y encontraron una droga, se llamaba talidomida. La farmacéutica Grunenthal en Alemania presionó prácticamente en todos los países para que se empezara a vender muy rápidamente esta droga sin demasiado ensayo clínico. Resulta que esa droga era un par de enantiómeros, un par de isómeros, que son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero que a veces una de las dos formas tiene una actividad y la otra tiene otra. Entonces, había una de las dos formas de la talidomida que tenía esa actividad que se estaba buscando, pero la otra forma, de una manera muy dramática, era un teratogénico. Entonces empezaron a nacer niños con focomelia. Focomelia es falta de miembros, falta de brazos o de piernas, o de brazos y piernas, o falta de algunos órganos. Se conoce como la catástrofe de la talidomida, un descubrimiento al azar que fue demasiado difícil para mucha gente. Se calcula que en el mundo hubo alrededor de 20.000 casos entre muertos y los que sobrevivieron. ¿Quiénes morían? Los que nacían sin corazón, sin hígado, sin riñones, pero sobrevivían los que nacían sin miembros y fue una cosa muy, muy difícil. Las mujeres en Europa viajaban a Suecia a practicarse un aborto porque era el único país de Europa que tenía el aborto permitido. Cuando se descubrió el escándalo y ellas se dieron cuenta que habían consumido la droga, que en otras mujeres que ya habían tenido bebés eh, había producido esos defectos genéticos tan dramáticos. Entonces, sí, como dice Dora, la cantidad de ejemplos de serendipia, de hallazgos al azar son muchos y en unos casos son exitosos y en otros casos pues son dramáticos como esta catástrofe de la talidomida. Hay que decir que en Estados Unidos
ellos son muy de buena, no logró entrar la talidomida porque una señora que era una farmacéutica con doctorado en farmacia, era la directora de la FDA, que es la que da el permiso para las drogas en Estados Unidos. Ella nunca creyó en los poquitos ensayos clínicos que se habían hecho con talidomida en Alemania y nunca dejó entrar la droga, nunca aprobó que entrara talidomida en Estados Unidos. Por lo tanto, los casos de talidomida en Estados Unidos son muy bajitos. Algunos de médicos que le dieron como muestras gratis a las mujeres esta droga. A ella le dio el presidente Kennedy en 1962 la medalla al mérito por servicios a la patria por haber prohibido la entrada de la talidomida cuando estalló el escándalo en todo el mundo. Esas eran las historias que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Carmenza. Y tiene mucha relación con lo que, digamos, vimos al principio, porque a raíz de esa catástrofe de la talidomida, fue, digamos, que se empezó a desarrollar, digamos, todo el método de experimentación que les comenté en las primeras diapositivas, de que primero se deben hacer ensayos in vitro, luego en animales, todos los ensayos de toxicidad previos y luego las fases de ensayos clínicos 1, 2 y 3 antes de salir al mercado, a raíz, digamos, de esa tragedia que nos cuenta la profe Carmenza. Muchas gracias, profesora. Ok, con gusto, Dora, y muy Profe, buena muchas la gracias. conferencia. Muchas gracias. Bueno, por el momento no hay más manos levantadas, pero voy a aprovechar a los participantes se animan a hacer otras preguntas para hacerle una que yo tengo, y es, ¿qué tanto no contarlo, por decirlo de alguna manera, los efectos, por ejemplo, adversos que tienen, o esto que nos contaba la profe Carmenza, como de informarnos antes de que, por ejemplo, entren a, no sé, con lo que ya saben, y que se utilicen, o que, por ejemplo, en las ventas no dan, o más bien cuando están publicitando los medicamentos no pongan tanto los efectos secundarios, porque de pronto se puede ver afectado precisamente en las ventas. ¿Qué tanto tiene que ver ese tipo de con la comunicación? Se Manuela, escuchó medio mal, un medio poco tu mal. pregunta, pero creo que tiene que ver un poco con la forma en que, digamos, se divulgan esas reacciones adversas que producen los fármacos a la comunidad. Y es como el resumen de tu pregunta. Sí, los efectos adversos, sino como también la composición que va a ser como en general, porque uno ve que de pronto en la publicidad nos muestran todo lo maravilloso, pero tal vez todo lo otro no. Entonces, ¿qué tanto responde como a otras razones de pronto no tengan que ver con comunicación? Por eso la pregunta es precisamente qué tanto depende de eso y qué tanto de otras razones. Bueno, si entendí tu pregunta, los medicamentos deben tener, digamos, un prospecto. Esa palabra prospecto indica de una hojita que siempre debe ir dentro de la cajita de los medicamentos o en el etiquetado, digamos, de los medicamentos. Es un frasquito en general. Y en ese frasquito, en esa etiquetado, debe tener entonces la composición, cuál es el principio activo, porque sabemos que los medicamentos pueden tener diferente marca dependiendo del laboratorio, pero se debe indicar el principio activo, la concentración a la cual lo tiene, digamos, toda la parte de las precauciones, las reacciones adversas, las contraindicaciones. En el etiquetado es obligatorio tener esa información. Lo que pasa es que ya, digamos, a nivel de publicidad de los medicamentos, digamos, acá en Colombia también hay una ley para ese tipo de publicidad y obviamente pues solo se hace publicidad de esos medicamentos que sean de venta libre, ¿cierto? Nosotros tenemos un listado de medicamentos que son de venta libre que, digamos, se denomina así porque ya tienen cierto grado de inocuidad, o sea, de no peligrosidad, y que, digamos, se pueden vender sin receta médica o se llaman también OTC por las siglas en inglés.
Entonces, ese tipo de medicamentos pueden tener publicidad, digamos, a nivel televisivo o a nivel radial, pero sin embargo, digamos, yo creo que es bueno tener precaución con muchos de esos fármacos que aún son, digamos, de venta libre. Nos pasa mucho con el ibuprofeno, ¿cierto? Digamos, es un fármaco antiinflamatorio que, digamos, por sus mecanismos de acción, puede, por ejemplo, producir en una persona anciana o que tenga hipertensión, digamos, un aumento de su presión arterial por los mecanismos que no vamos a, digamos, a entrar a explicar en ellos. Entonces, siempre, siempre hay que tener mucha precaución con los ancianos, con las personas que tengan otras enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes, con niños que apenas están en desarrollo y crecimiento, obviamente con mujeres embarazadas, porque, digamos, en una población los medicamentos pueden, digamos, reaccionar o actuar de forma diferente dependiendo de las condiciones. Pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática de pronto no van a metabolizar bien, digamos, todos los principios activos o no los van a eliminar y puede haber riesgos de que se acumulen y que se aumenten sus concentraciones adversas y obviamente a mayor concentración pues puede haber más posibilidades de producir reacciones adversas. Muchas gracias, profe. Y por acá, de otra mano levantada, es del profe Mario. Entonces, vamos a darle también la palabra a él. Adelante, profe. Gracias, Manuela. Yo en realidad no sé si tengo una pregunta o bueno, o proponer un mini debate aprovechando que está el profe José y seguramente la profe Carmenza también tendrá su opinión, pero volviendo al tema central de la conferencia sobre la serendipia o los hallazgos accidentales, hace poquito en un trabajo que tenemos con José en un podcast, conversábamos sobre este aspecto, si realmente o sea, no es una pregunta, tiro una duda que tengo en el aire. ¿La serendipia existe como tal? Las cosas salen accidentalmente y claro, se conocen las que han salido, que han generado algo bueno, digamos, o han derivado en un producto, un fármaco muy bueno. Pero no será una cuestión, aprovechando que está José, una cuestión probabilística de que así como hay hallazgos accidentales que conducen a medicamentos exitosos, hay una cantidad exactamente igual de cosas que se creen que van a funcionar y son un fracaso rotundo, sin llegar a ser, digamos, el caso de la talidomida, sino se trata de una cuestión de suerte, una cuestión del azar o la probabilidad de que, porque uno hasta dónde, creo que esa era la duda que tenía el profe José el otro día, hasta dónde uno se levanta y va al laboratorio y espera que ocurra algo sorpresivo, o en realidad uno busca la sorpresa, porque en realidad uno no trabaja al azar, sino que está trabajando, por ejemplo, ustedes en estudios del dolor, están buscando propiedades analgésicas, entonces si sale algo accidental, no va a estar muy alejado a lo que se está estudiando. O sea, ¿hasta dónde es una cuestión así azarosa? Es una pregunta complicada, ya sé, pero no sé si la profedora o los profes que nos acompañan quieren decir dos palabras al respecto como para dejarnos confundidos a todos. Bueno, voy a empezar opinando, porque digamos en nuestro caso, los que trabajamos con plantas, por ejemplo, tenemos un recurso bastante importante que es la medicina tradicional. Entonces, plantas que usaban nuestros indígenas muchos años atrás, miles de años atrás incluso, eh, podemos estudiarlas ya, digamos, con más recursos, digamos, científicos y de equipos que ya tenemos en nuestro laboratorio para poder confirmar, digamos, esos efectos con los cuales ellos usaban, digamos, de manera empírica. Y no solamente los efectos, sino también las toxicidades que puedan generar en diferentes órganos. Entonces, tenemos como una ventaja en cuanto a los equipos que tenemos y específicamente pues en el campo de los que trabajamos con plantas también esa ventaja del uso tradicional, de cómo esos indígenas tenían un conocimiento muy importante de las plantas, que a día de hoy uno se sorprende de los efectos que uno puede encontrar con esas plantas.
Profe, no sé quién levantó la mano primero, entonces, Carmenza, José, adelante, el que se anime primero. Acá también hay una en el chat, Manuela dice, yo tenía una profe que decía que la suerte solo le llegaba a las mentes preparadas. Ahora entiendo por qué no me llega. Sí, creo que no, pues que en cierto sentido, no sé qué dirá Manuela, pero creo que son muchas cosas las que tienen que ver, digamos, para poder llegar a un producto exitoso, ¿cierto? Está bien que uno debe tener cierta preparación, pero también los que nos basamos, digamos, en la medicina tradicional, sabemos que muchas de esas personas de pronto no han tenido un proceso educativo como el que hemos tenido nosotros la suerte de tener y que también tenían ciertos conocimientos que son importantes. Profe Carmenza. Listo, gracias. Para responder la pregunta de Mario. Mario dice como si uno se levantara por la mañana y se fuera para el laboratorio a ver qué serendipia aparece o qué cosa nueva aparece. Yo creo que es una manera de aplicar la primerita etapa que se sugiere en los procesos de investigación, que es la observación. Es la capacidad de observación que tiene una persona, como dice Manuela, que está preparada para ver más allá de lo que podría haber una persona no preparada. Si no recuerden lo que nos contó Dora de Fleming, la manera como él descubrió las penicilinas, es solamente una persona preparada que observó lo que observó en esos cultivos que él estaba preparando. Solamente una persona preparada podría haber observado. Una persona que no supiera nada de nada no podría haber llegado a la misma conclusión, o lo que le pasó a Pasteur con los ácidos tartáricos. Uno tendría que saber cosas. Entonces yo digo que es una combinación de dos asuntos. Por un lado, la mente preparada con cosas que sabe o con preguntas ya hechas sin respuesta, y por otro lado la capacidad de observación y de estar atento a todo lo que sucede en un laboratorio, por ejemplo, para los procesos experimentales. Yo creo que eso sería lo básico para lograr encontrar algo que nadie más ha visto. Gracias, profe. Profe José, Y a ver si puede ahora. Ya parece que sí, cierto, ya me escuchan otra vez. Sí, señor. sí, Okay. Yo meto aquí la cucharada en la pregunta de Mario, que Mario tiró la piedra, escondió la mano, ¿cierto? Hizo la pregunta y nos puso a opinar al resto. Pues que, digamos, el trasfondo de la primera pregunta que yo había hecho tiene que ver con lo que apuntó Mario, ¿cierto? Y de hecho yo ni siquiera estaba pensando en esa primera instancia, en consecuencias desastrosas como la que menciona Carmenza, sino de hecho algo mucho más inocente. ¿Cuántas de nuestras observaciones como científicos o inclusive como de nuestro diario vivir, inclusive si no hacemos ciencia, no terminan en nada, ¿cierto? Es literalmente en nada, pues en un camino completamente desierto, ¿no? Es decir, ni en tragedia ni en éxito, sino simplemente en nada. Entonces, cuando yo que tengo ese viciecito por la estadística, nos falta esos datos, a mí me cuestiona mucho la cuestión de valga la redundancia, de que me cuestiona la cuestión, ¿será que es que será que existe la serendipia? Es decir, cada cuánto ocurre, si será la causa, ¿cierto? Esa observación accidental o será algo más, ¿cierto? Entonces, por eso te preguntaba yo si había de pronto como un banco de casos en los que un científico de pronto muy riguroso, ¿cierto? Se puso a anotar todas las observaciones que había hecho en su vida y había visto cuáles habían llevado a alguna cosa, efectivamente, alguna cosa, y no simplemente
una observación que no tuvo, digamos, como trascendencia alguna. Y lo que decía Carmen es completamente cierto, lo de Fleming, ¿sí o no? Probablemente yo como físico en el laboratorio de Fleming hubiera visto el MOVE y hubiera dicho que esas placas estaban podridas, se las hubiera botado simplemente. Entonces esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Que hay veces se necesitan ciertos ojos para poder hacer la observación como tal. Y ya después de haber cedido a la provocación de Mario, ya les agradezco de nuevo la charla y la oportunidad para discutir de estas cosas tan bacanas. Gracias. Sí, yo creo que esa es como la conclusión que tendríamos de hoy, que era una de las preguntas pues que les había hecho a los participantes y es qué tanto es importante la observación, qué tanto es importante seguir un método científico y obviamente pues también contar con un poquito de suerte. Pero sí, creo que este término de serendipia en investigación se dio, digamos, en tiempos antiguos, pero a día de hoy observamos que tiene que haber, digamos, como una combinación de todo, de todas esas cosas. Profe, y veo que Miguel nos vuelve a levantar la mano. Le vamos a dar paso entonces a esta última pregunta de foro del día de hoy. Bueno, ya, yo vengo como para ponerle la cereza al pastel, la cereza al helado que acabamos de decir de esta discusión tan interesante. Y quería como preguntarles a nivel general, ¿por qué será que no se le da tanta importancia a los fracasos, sabiendo que pues se puede colocar este conocimiento al alcance de todos y pues para determinar si algo funciona o no funciona y que otro no le toque dar todo el recorrido para darse cuenta de que algo posiblemente no pueda funcionar? No sé si alguien le quiera responder a Miguel, ya que se abrió, digamos, como la discusión acá entre todos. Yo diría que en parte es por el ego del personaje, pues a nadie le gusta aceptar que fracasó en algo, entonces eso queda medio escondido siempre. Diría yo que es una de las variables, no sé. Bueno, no sé, profesora, si usted de pronto quiera añadir algo más a esta última pregunta. Pues no, creo que digamos, complicado el hecho de pronto publicar, digamos, todos los fracasos. De pronto, cuando uno realiza una publicación, digamos, específicamente en el área de investigación en farmacología, uno puede encontrar, digamos, que de las sustancias que encontró, algunas no tenían efectos y realmente eso queda, digamos, como publicado, pero obviamente junto con otras sustancias que sí fueron, digamos, como exitosas, o por ejemplo, a qué dosis no dieron resultados y a qué dosis sí presentan resultados. Entonces, desde el área mía, si uno, digamos, publica ese tipo de resultados, pero ya cuando en general toda la investigación no dio buenos resultados, normalmente pues las revistas científicas no te lo van a publicar. Y sí creo que eso sería importante, como dice Miguel, en el sentido que puede ahorrarle, digamos, mucho trabajo a otra persona que quiera hacer, digamos, llevar ese recorrido o hacer esa misma investigación. Perdón que meto la cuchara, para que no digan que yo no, que solo presento problemas, también opino. También en el tema en particular de lo que está hablando la profe, que es del desarrollo de fármacos. eh, También hay que considerar, me imagino, la variable tiempo, es decir, que es muy particular esto, porque no es un descubrimiento que se haga del día a la noche, que pueden que sí, que se hayan hecho muchos de ellos, pero también hay otra cuestión de que a lo mejor un medicamento que demuestra ser dentro de lo que se ha estudiado, como nos ha pasado con las vacunas, que funciona, pero al cabo de 10 años se encuentra que no se tuvo en cuenta algo
y algo que se pensaba que era bueno puede ser malo o reemplazado por otro mejor. Digamos que no es tan sencillo como lo planteaba al principio, que uno se levanta y encuentra la fortuna de golpe, y me imagino que en el campo de la farmacia, del desarrollo de fármacos, es todavía más complejo, porque estamos hablando, ahora lo presento todo de golpe, pero cada cosa de esas lleva muchos años de desarrollo, ¿no? Y ahí pueden pasar de todo, me imagino. Esos eran los últimos comentarios. Muchas gracias, profe, y en especial a la profe Dora que nos acompañó en este foro del mes de septiembre. En serio que, sí, repito, muchas gracias por regalarnos este espacio, por contarnos todo ese montón de cosas que en realidad creo que hemos aprendido un montón porque no sabíamos, no teníamos la menor idea, y también la invitación que hay detrás, que hay implícita en ese mensaje que nos acabas de dar. Y a todos los participantes, también a ustedes, muchísimas gracias, a las personas que hacen posible que podamos hacer esta transmisión y este foro. Y los quiero invitar también al foro del 20 de octubre, que se titula ¿Cómo se investiga lo que no se ve ni se toca? Entonces nos vemos el próximo mes. Recuerden que es el tercer miércoles del mes precisamente. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, profe. Gracias.